Hola, ¿cómo están, chiquillos? Hoy día le toca el turno al amiguito que está aquí, un Suzuki Baleno año 98, ¿puede ser? 96. 2001. Ah, mira, 2001. Qué interesante. El asunto es que tiene un ruido más o menos a la altura de esta zona, que aquí tenemos a la bomba de agua ahí abajo, tenemos al alternador. Tiene un ruido que es como un zumbido como el de un rodamiento. El problema es que ahí hay dos cosas que se pueden confundir: bomba de agua y alternador. Entonces vamos a sacar primero el alternador, revisar que no tenga problema carbones, rodamiento, bujes, y después, si es que ya no fuera eso, revisar la bomba de agua suelta, que no esté zumbando el buje que lleva adentro, porque cuando zumba el buje que va adentro, también tiene ese mismo sonido. Entonces lo más práctico es primero sacar las correas, que son lo necesario, y hacerlos girar a mano. Luego de eso, revisar cuál de las dos cosas que están en ese punto tiene más probabilidad de que esté zumbando, y eso sacarlo. Para hacer esto, primero tenemos que desconectar la batería. ¿Por qué? Porque está el positivo de la batería, no sé si se alcanza a ver, pero está el conector positivo de la batería, está encima del alternador, y pasa que si yo paso a llevar ese positivo, voy a hacer un corto de esos demoníacos. Entonces tengo que desconectar la batería, después desconectar este tubo que está aquí para estar más tranquilo trabajando, y después sacar las correas, los tensores de las correas. Una vez que hagamos eso, nos vamos directo al alternador. Les pido disculpas por el tema del video de la Benelli, porque me ha costado 1 kilo. Estoy comprando algunas cosas para hacer la revisión más a fondo. ¿Por qué? Porque quiero detallar exactamente lo que tiene. No quiero dudas al respecto de que no, que puede ser un sensor de oxígeno, que puede ser otra cosa. Por eso es que me he demorado con el video de la Benelli. Lo siento, yo lo sé, perdón. Me ha tocado hardcore el trabajo, así que tampoco le estoy dedicando mucho tiempo a esto. Gracias, es free play. Pero ya, volvamos, concentrados. Ahora le toca al Baleno. Aquí hay que sacar ese y el de abajo que soporta esta base para que el alternador salga hacia acá. Soltar el enchufe del positivo de la batería, y por ahí atrás tiene que estar el excitador, que no lo veo, y el de esa base plástica que está aquí, para encontrar el que tiene eje, el eje que hace torsión así en el alternador. Voy a soltar esos pernos y continúo. Como les decía, ahí está el enchufe del positivo de la batería, y ahí atrás está el enchufe que tiene una patita para sacarlo de la base del alternador. Bueno, que aquí es súper incómodo hacerlo grabando, perdón, pero está la patita. Saco eso, ven que ya saqué la base, la destornillé, y esta base la levanté solamente, ven, para poder mover el alternador. Solté la correa, le solté la tensión a la correa, entonces ahora la puedo sacar. Y vamos a tirarlo para afuera. Lo voy a hacer girar con la mano para saber si está trabado o no. Y de no estar trabado, vamos a revisar lo segundo, que puede ser la bomba de agua que está ahí atrás, que es esa. ¿Ya? Seguimos. Y listo. Miren, lleva ese perno 14, punta 14, lo lleva ahí abajo en el eje donde rota, ahí. Ya, ese perno hay que tirarlo. Lo más probable es que salga desde la rueda, sacando la rueda. El problema es que aquí estaba suelto, así que lo saqué con la mano. Ahora voy a sacarle el portacarbones para revisar que no estén gastados, porque generalmente ese ruido es cuando los carbones están gastados y está topando el resorte que empuja el carbón desde atrás, está topando con las delgas del colector.
Así que voy a tirar esa tapita para llegar al portacarbones y lo vamos a sacar para mirar los carbones a ver cómo están. Ya sacamos el alternador, le sacamos las tapitas de ahí atrás y a ver al sol, ahí sí. Si se fijan, el colector tiene desgaste. Bueno, no se ve tanto, ahí sí. El colector tiene desgaste, por lo tanto hay que rectificarlo. Los carbones que están aquí también tienen desgaste, miren. Hay uno más cortito que el otro y aparte están casi al ras. Esto se está hundiendo como 3 milímetros. Y eso es toda la presión que hacen contra el colector, por lo tanto también hay que cambiar los carboncitos. Y aquí viene la madre del cordero. Afírmalo con las dos manos. Tiene un... Al girarlo, no sé si se alcanza a escuchar, que es más o menos a la altura de todo esto. Entonces hay que llevarlo, porque yo no tengo prensas para sacar estos rodamientos, o sea, no tengo extractores para sacar estos rodamientos chiquititos. Y ya con vasos no lo hagan, amigos, por favor. Porque claro, yo puedo sacar ese perno ahí, afirmándolo con esa contratuerca, sacar ese perno ahí. Saco la polea, saco la caja reguladora, saco los diodos, saco todo. Ya, desarmo. Pero llego al rodamiento y ese lo tengo que sacar con extractor. Y si alguien le dice, no, sácalo con un par de martillazos, ese niño es huevón. ¿Por qué? Porque va a romper el rodamiento, va a romper la carcasa que es de aluminio, que es súper blandita, y se va a pitear el alternador. Llévenlo a un lugar especializado o a alguien que se dedique a esto. Pero como les digo, el alternador en esencia está bueno, pero ese sonido se magnifica al estar trabada con la correa del alternador aquí, que hace tensión hacia un lado, y es lo que zumba muy fuerte. La bomba de agua, gracias a Dios, está sanita, creo, espero, porque no la quiero sacar, pero está sanita. Pero este niño se va a taller porque tiene que cambiarle los rodamientos, porque uno de esos dos está sonando, está zumbando. Así que este es un video cortito. Herramientas: dado 14 para sacar el de abajo, 12 para sacar los pernos del tensor de la correa y el que sujeta a esta base la carcasa. Y paren de contar, no hay más. Aquí para sacar esta manguera, destornillador de paleta, esto es plano, para sacar esta manguera de la cañería. Aquí 10, 10, 8, 8, 8, que son los de esta tapa, y esos dos tornillos de cruz, que son los que sujetan el portacarbones. ¿Ven? Tornillos chiquititos. Sáquenlos con cuidado, porque esta pieza es súper delicada, no va con torsión, pero es súper delicada, y el perno, los tornillos, como son chiquititos y la cabeza es chiquitita, si ustedes no le hacen la presión suficiente, el tornillo se va a desfondar y va a quedar sin la cruz de arriba. Pero en esencia eso, si quieren después le grabo cuando lo monte y para que vean cómo quedó. Así que nada, pues chiquillos, un abrazo, cuídense y... Puta, lo de la moto está pendiente, de verdad. Es que estoy haciendo hartas cosas al mismo tiempo. I'm sorry. Despídense. Chao, Valero. Hasta que lo arreglemos. Un abrazo. Adiós.